Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es eterna y para siempre, Señor. Te damos gracias porque podemos estar aquí hoy reunidos para aprender tu palabra, Señor. Somos un grupo pequeño y somos cada uno de nosotros muy débiles y insignificantes, Señor. Pero tú nos has salvado, Señor, y nos llamas por medio de tu palabra y has puesto en nosotros el poder estar escuchando tu palabra, el Evangelio, a través de reunirnos en la comunión en la iglesia como tú nos pides que hagamos, Señor, para que por medio de la obra del Espíritu Santo nos enseñes y nos instruyas para que nosotros ahora como hijos podamos vivir la vida que a ti te agrada, Señor. Señor, reconocemos que somos débiles, nos faltan muchas cosas, Señor, y también aún en nosotros hay cosas que necesitan ser corregidas, Señor. Señor, yo te pido que tú puedas hacer una obra de gracia aquí entre nosotros y que cada uno de los que estamos aquí podamos ser redargüidos en esta tarde por tu palabra y tu palabra pueda traer luz allí en el corazón, allí donde haya oscuridad, Señor. Y también puedas quebrantar nuestro pensamiento si en algo está errado o si estamos en alguna cosa en error, Señor. Que tú puedas darnos convicción con la ayuda del Espíritu Santo, también de ese error, de pecado, de juicio, y que podamos ponerlo a la luz de tu palabra, Señor, con un corazón humilde y también así pueda ser transformado nuestro corazón, nuestro pensamiento y así también nuestra vida pueda manifestar tu obra, Señor. Y los que puedan estar a nuestro alrededor puedan ver cómo tú estás obrando en nosotros, Señor. Y a través de nosotros también podamos enseñar tu palabra, Señor. El propósito de estos sábados, Señor, que estamos reuniéndonos es aprender para no errar con tu palabra, para no interpretar mal tu palabra, para no pensar más de lo que está escrito y también para no añadir ni quitar y también para poder discernir, Señor, y no ser llevados y engañados por cualquier tipo de doctrina o filosofía o cosas que hay en este mundo que operan para engañar a los hombres, Señor. Queremos conocer tu palabra como la verdad única y verdadera y que esa verdad también pueda transformarnos y guiarnos en nuestra vida, Señor, en este mundo, Señor. Danos entendimiento y danos gracias, Señor. Nosotros ninguno somos poderosos ni sabios de este mundo, Señor, pero tenemos la gracia tuya, Señor. Y tú eres el más poderoso y el más sabio. Y no hay nadie más grande que tú ni más sabio que tú, Señor. Por eso confiamos en tu palabra y te pedimos la ayuda del Espíritu Santo para entenderla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, vamos a empezar con un versículo. Bueno, el título hoy es Principio de distinción, ¿no? Bueno, hemos hecho muchas cosas así de distinciones y todo, pero hay que hacer también este tipo de distinciones. Hay muchas más, ¿no? Hoy yo creo que vamos a ver las que creo que más relacionadas están con los temas que nos pueden interesar más, de cara muchas veces para poder también, si en nosotros hay algún error, poder aclararlo con la palabra, no con nuestra sabiduría. Y también cuando hablamos con las personas o cuando estamos hablándole a otros y que a lo mejor son creyentes y están queriendo conocer a Dios, también si podamos discernir algún error, siempre saber que nosotros solo podemos usar correctamente la palabra y con esa palabra aclarar, ¿no? En amor, sin juzgar, sin condenar, sin nada, pero el corazón, y si las personas realmente buscan la verdad, esta es la verdad. Entonces, Dios ha hecho la verdad para que también nosotros podamos reconocerla. Lo que nos falta es el corazón de querer, porque también la Biblia dice que los hombres, el hombre natural, el hombre que vive en este mundo, aunque puede darse cuenta de la verdad, es capaz de endurecer su corazón a la verdad por su orgullo, por no querer dejar su manera y entonces resistirla, ¿no? Y por eso viene la ira de Dios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener un corazón capaz de humillarse, capaz de reconocer nuestra necesidad para poder corregir y Dios pueda tratarnos y enseñarnos, instruirnos para que Él quiere bendecirnos y que nuestra vida nos vaya bien en nuestra vida, ¿no? Entonces hoy vamos con esto, con este título, vamos a aprender. Entonces el primer versículo que vamos a buscar es en 2 de Timoteo 2,
15. Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo y él lo mandó a muchos sitios, era como un hijo, ¿no? Decía él, y también le enseñó y le dio muchos consejos, ¿no? Por eso las cartas de Timoteo son cartas personales a él y también consejos que Pablo le da, ¿no? Pero son dirigidos para un obrero de Dios, ¿no? Él como obrero, como trabajador de Dios, como persona que está en el ministerio para hacer la obra de Dios, pues así Pablo le escribió, ¿no? Y le puso en 2 de Timoteo 2:15, dice, procurar con diligencia, estoy diciéndole a Timoteo, pero esto es para todos nosotros, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bien. Aquí que dice que para poder ser obrero de Dios, para poder ser usado por Dios, hace falta usar bien la palabra de Dios. Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestra debilidad, conoce todas las cosas, pero Dios no deja ni permite, así está escrito en la Biblia, que nadie use su palabra en vano, que use su palabra para su propio fin, o para su interés personal, o para su ego, para su vanagloria, para nada de esto, ¿no? La palabra de Dios tiene que usarse bien. Y que obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta es la verdad. Entonces, con la palabra de verdad bien usada, podemos confrontar muchas veces con la mentira, ¿no? Otra cosa es que pero nosotros tenemos que conocer la palabra, la verdad. El diablo también conoce la Biblia y él es padre de la mentira y tuerce la palabra, ¿no? La tuerce para que los hombres se equivoquen y piensen equivocadamente de Dios. Primeramente así hizo en el principio, y también a los creyentes o a los hombres para que no reciban la salvación. Como tienen fe, todos los hombres tenemos religiosidad y queremos buscar a Dios, él no dice no hay Dios, pero sí presenta a Dios de una manera errada. Entonces las personas también pueden estar creyendo algo equivocadamente y por eso también vivirían, o puede pasarnos a todos, y estaríamos en error, ¿no? Aunque creamos algo equivocado, pues estamos viviendo erróneamente con ese error, ¿no? Y aún encima, si estamos en una posición que le estamos hablando a alguien, pues ese error lo estamos transmitiendo, ¿no? Entonces, y aunque tengamos mucho celo, aunque tengamos mucho deseo, aunque queramos hablarle a la gente mucho, si le hablamos erróneamente, pues estamos confundiendo también, y hoy en día, lógicamente, eso está totalmente claro, que hay mucha confusión, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender bien con la Biblia, solo la palabra. Nosotros ya sabemos que palabra y literal, ¿no? Entonces, hoy vamos a pensar en varias cosas, así, las cosas que necesitamos distinguir. Entonces, la primera que vamos a pensar es entre las criaturas y los hijos de Dios, ¿vale? Eso es importante. Hay que diferenciar ser criaturas y que es ser hijo de Dios. Entonces, muchas personas piensan que todos somos hijos de Dios. Todas las personas que nacen en este mundo son hijos de Dios, pero eso no es la enseñanza de la Biblia. Entonces, no todas las personas son hijos de Dios. No todas las personas, para ser hijo de Dios, la Biblia enseña que hay que nacer de Dios, hay que nacer de Él. Hay que nacer, y le llaman nacer de nuevo. Nosotros hemos nacido en este mundo, en el primer hombre Adán, estábamos ahí en forma de ADN, en forma de todo lo que quisiéramos, y Dios ahí nos puso, y de ese hombre fuimos hechos todos. Entonces, en esa condición, todos los hombres somos criaturas de Dios. Eso sí, todos somos creación de Dios. No hay ningún hombre que no haya sido creado por Dios. De hecho, Jesús, cuando viene hasta el unigénito Hijo de Dios, es el único que tiene esa potestad de ser Hijo de Dios. Y Él, cuando viene a este mundo, viene como el unigénito. Unigénito quiere decir el único Hijo de Dios verdadero. Y después, a través de Él, de su obra de salvación, se convierte en primogénito entre muchos hermanos. Entonces, su obra
Por eso también dice la Biblia que el grano de trigo, si no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Para él dar vida tuvo que entregar su vida. Nosotros los hombres también transmitimos la vida porque tenemos la vida. Las mujeres y el hombre tienen la capacidad de dar la vida, pero nosotros no la damos, la da Dios, pero Dios nos ha dado esa manera. Jesús tenía vida en sí mismo. A él no se la dieron, él la tenía. Y él mismo nadie se la quitó tampoco, él la entregó voluntariamente. Entonces, ¿para qué? Para que todo en el que él crea tenga vida y todo esto, ¿no? Entonces nosotros debemos entender esas dos cosas, criatura y los hijos de Dios. Entonces, primero, Hechos 17, 26, 27. Dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios sin de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí dice todo el linaje de una sola sangre, Dios, por medio de una sangre, la vida está en la sangre. Eso hoy en día se sabe claramente, la ciencia, eso no es ningún tema de discusión. La vida se transmite a través de la sangre. Los hombres tienen 3 tipos de sangre y tienen que esa compatible. Nosotros, ningún animal ni nada, la sangre de ningún animal le vale al ser humano. Nosotros tenemos una sangre común, todos los hombres, y solo por esa sangre es que nos podemos reproducir y todo eso. Así también distinguiendo a todos los demás. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Y aquí también, en Hechos 17, 28 y 29 dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y aquí dice: somos linaje de Dios. Todos los hombres son linaje de Dios. Entonces, aquí Pablo, ¿a quién le está hablando? Está hablando en Atenas. Y Atenas es son los gentiles o los griegos, ¿no? Entonces, Pablo era judío y nosotros sabemos, también estuvimos aprendiendo esto, judío como el pueblo de Dios, ¿no? Pero aquí dice todos, judíos, gentiles, no importa hombre, mujer, toda la creación de los hombres es linaje de Dios, son creados por Dios. Ahora, no todos son hijos de Dios. Los judíos pensaban que eran hijos de Dios por haber sido descendientes de Abraham, pero no eran hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, la Biblia nos enseña cómo uno nace de nuevo y hay que nacer. Entonces, si no se renace, una cosa es que Dios distinguiera a un pueblo, pero eso no les hizo hijos de Dios. Dios distinguió a un pueblo para él revelarse, para él escribir la Biblia, para venir Cristo, para todas las cosas, para ser testigo, para ponerlos de ejemplo, para todo eso los escogió, y también para darles primeramente la oportunidad de, cuando viniera Cristo, llegar a ellos y recibir la salvación. Ellos le rechazaron y también, por eso, también es la sombra de lo que es rechazar a Cristo, a cualquier hombre, porque Jesús vino a todos los hombres, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces, si alguien puede leer este versículo. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo conocieron. Aquí, vemos aquí, ¿no? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Aquí el mundo se refiere a todos los hombres. Todos los hombres del mundo son hechos por Dios, creados por Dios. Entonces, pero también en el mundo no le conoció. El mundo no le conoció cuando vino. Y también dice, a lo suyo vino, y a lo suyo aquí, ¿a quién se refiere? Al pueblo de Israel, a los judíos, que era el pueblo que Dios escogió para poder, para el venir, para escribir la Biblia, para todo eso. Y ellos también tenían que recibir, ellos también tienen que recibirle. Pero ellos, dice, a los suyos vino y no le recibieron. Entonces, aquí hay una distinción clara, nosotros ya estuvimos aprendiendo, hay una distinción clara que Dios hace entre los gentiles y los judíos. A partir de Abraham, Dios hace una distinción clara.
Hay una cosa también muy importante cuando Jesús está hablando con un judío, con un maestro de la ley, con Nicodemo. Él le dice, primero le dice, vosotros habláis de lo que no sabéis, pero yo vengo de arriba, ¿no? Nadie subió arriba, eso es también una cita de la Biblia, para que baje Cristo, ¿no? ¿Quién puede llegar a Dios? ¿Quién puede tal? Por eso Cristo bajó, para enseñarnos, porque nadie estuvo arriba y nadie conoce ni el cielo ni conoce nada, ¿no? Si Dios no lo da a conocer. Entonces Jesús vino y él dijo, vosotros habláis, pero no sabéis. Pero yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que he visto, lo que tal, y él enseña la sabiduría y el conocimiento de Dios, que trae a este mundo, en él, en su persona, para enseñar. Entonces le dice así a Nicodemo y le dice, si no entiendes las cosas terrenales, ¿y cómo vas a entender las celestiales? Entonces Dios, a través de las cosas terrenales, nos enseña las espirituales, las celestiales, las que no se ven. Dicho de otra manera, a través de las cosas que se ven, Dios nos enseña las que no se ven. Entonces, por eso todos los ejemplos, todos son figuras, para que nosotros podamos tener referencia y cuando Dios nos habla, seamos capaces de poder hacer distinciones, distinguir, entender y también comprobar. También es real que los judíos rechazaron a Cristo y por rechazar a Cristo fueron esparcidos y sufrieron juicio y eso ocurrió en la carne, según la carne. Ahora, Dios ha guardado un pueblo, ha guardado un remanente, Dios hay una salvación que es para los hombres también, pero los hombres si endurecen y rechazan no hay salvación posible si el hombre no recibe la salvación que viene de Dios, ¿no? Entonces, hay esto en el mundo. Hay gentiles o todos, lo que se dice todos los mundos, y los judíos. Pero ninguno, por ser ni gentil ni judío y nacer en este mundo, es hijo de Dios. Todos son creación de Dios. Dios los distinguió así, pero son creación de Dios. Ahí, en esa condición, por ese hecho, nadie es hijo de Dios. Ahora, ¿qué dice? Juan 1, 10, 12. ¿Quién lo puede leer? Entonces, aquí ¿qué dice? ¿A quién? A todos los que le recibieron. A esos, a los que recibieron a Jesús, a los que reciben a Jesús, a los que creen en Jesús, a los que aceptan a Jesús como que Dios lo ha enviado, a esos Dios, ¿qué dice? Dios mismo es el que les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad quiere decir, es un poder. Es poder. Nadie puede darse vida a sí mismo, nadie puede hacerse hijo de Dios por sí mismo. Eso es un derecho que tiene que dar Dios, una potestad que está solo en Dios. Por eso también Dios dice, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, me compadeceré de quien me quiera compadecer, o rechaza, o él dice y rechaza o no rechaza. Ahora también Dios nos revela a quién nos rechaza a Dios. También nos dice que Él, al corazón humilde, al corazón quebrantado, al corazón arrepentido, al que confiesa su pecado, al que se humilla delante de Él, a ese Dios le salva. Entonces, nosotros tenemos que saber que cualquier persona puede ser salva si acepta a Cristo y se acerca a Cristo con un corazón conforme al de Dios. Y Dios que mira el corazón. No importa, no mira tanto, y los hombres que miran la apariencia y el pecado. No importa el pecado que haya hecho, no importa en lo que haya caído, no importa nada de eso, eso Dios, por medio de Cristo, lo solucionó todo en la cruz de una vez para siempre. Ahí no hay ningún problema. Por eso también los que renacen ya no hay condenación y pasan a otra situación. Ya no mueren al mundo, al pecado, a la ley, a todas esas cosas y nacen de Dios y ahora tienen la simiente incorruptible en ellos y tienen la simiente de Cristo, son renacidos. Esos son los hijos. Entonces, nosotros eso es muy importante distinguir esto. ¿Por qué? Porque nosotros también, vamos a leer este versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, yo sé que muchas veces hay que, lo decimos a lo mejor así coloquialmente, a lo mejor viene una visita o viene alguien que es creyente, no soy yo creyente, o conocemos a alguien y nos dice que es creyente,
y rápidamente nosotros decimos es creyente y empezamos a llamarnos hermanos muy fácilmente, ¿no? Pero hay que tener cuidado con esto también. Lógicamente no es algo determinante, pero sí que no todos los que dicen son hijos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que no todos son hermanos, es algo que nos une, que nos vincula. ¿Y qué nos hace ser hermanos? Nos hace ser hermanos, ser hijos de Dios. Entonces hay personas que son criaturas de Dios, a las que Dios ama, por las que Dios ha muerto, por las que tenemos que tratar, pero son hermanos. Nosotros, al entrar al Evangelio, nos convertimos en hijos de Dios, también en hermanos, también familia de Dios, herederos de Dios, todas estas cosas. Ya no somos ciudadanos de este mundo, ya tenemos otros intereses, otros propósitos, y por eso también no podemos tener fácil comunión con la gente del mundo. Tenemos que tener comunión con nosotros, entre nosotros, y al mundo también tenemos que ser luz para intentar mostrar esta obra y esta gracia de Dios, la salvación. Entonces, sí, lógicamente podemos decir hermano, pero hay que tener un poco de cuidado, también hay que saber, hay que comprobar, y no todo el que dice es hijo de Dios, es hijo de Dios, ¿no? Y a veces, pues, luego vienen las confusiones, ¿no? Y hay mucha gente por ahí llamando hermano y luego, pues, no sabemos, ¿no? Con esto no quiero decir que una persona, si comete un fallo, no pueda ser creyente, porque todos tenemos error y tenemos cosas. Pero estamos diciendo a alguien que realmente ha nacido de Dios. Por los frutos, porque tiene el Espíritu Santo, y nosotros si tenemos el Espíritu de Cristo y nosotros la otra persona tiene el Espíritu de Cristo, podemos discernir un poco porque Dios también nos permite. Lógicamente no podemos ver todo el corazón, pero podemos empezar a saber, sobre todo cuando maduramos, ¿no? Porque a lo mejor tú eres pequeño, tienes un hijo, y ¿cuántos en la vida le han dicho, este es tu hermano, y luego resulta que no era su hermano, ¿no? Pero cuando es pequeño se creía que era su hermano, a lo mejor, ¿no? Pero luego, si no es de su padre y su madre, no son del mismo padre y de la misma madre, son hermanos. Y a lo mejor eso fue adoptado, fue tal, pero él de pequeño no supo. Entonces, las características de ser hermano quiere decir que ha nacido del mismo padre. Quiere decir que tiene un mismo padre, tiene una misma fe, el mismo espíritu, el mismo corazón, la misma obra. No importa si chino, si japonés, si coreano, si alemán, si italiano, si negro, si blanco, si gitano, si pobre, si rico, no importa. Eso no es importante. Lo importante es si has renacido o no has renacido de Dios. Entonces aquí eso es muy importante entender. Mateo 6:9. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. También no cualquiera puede orar a Dios como su Padre. Por eso nosotros tenemos que enseñar, por eso estamos aquí hablando para enseñar a la gente, ¿no? Entonces a lo mejor nosotros llega una persona y ya dice, hijo de Dios, Padre, y no ha recibido la salvación, nunca ha escuchado el Evangelio. Tendremos que enseñar correctamente. No, mira, y hay que enseñar a hacer de nuevo. No, ya cuando entra uno por la puerta, no, ya estás, que creo en Dios y ya está, ¿no? No, cuando has renacido, cómo has renacido, cuál es tu fe, y si no, poder ayudarle para que realmente pueda recibir la salvación, para que él ore bien. Porque si no, no puede orar Padre nuestro, ¿no? Porque no es su Padre, y Dios no le va a recibir la oración como Padre. Un pecador no puede orar a Dios como Padre. No se dirige a Dios como Padre. Eso lo veremos después, ¿no? Esa distinción es muy importante. Por eso en Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu que está en nosotros es el que nos hace decir Abba, Padre, a veces con gemidos indecibles. El creyente, por decirlo un símil, cuando un bebé nace, las primeras palabras empieza a decir papá, mamá, esas son importantes, ¿no? Entonces, el renacido empieza de su espíritu a salir la palabra Padre. Ya no Dios, ya no Creador, ya no, sino ya puede tener ¿y qué es una relación de padre? Es una relación que se puede acercar a Dios con la confianza como un hijo se acerca a un padre. Entonces, eso es muy importante entender, porque eso también nos da
cierta seguridad, ¿no? Y nosotros, sobre todo cuando eres recién salvo, un niño cuando está con su padre puede estar seguro, puede estar confiado y ve a su padre como si fuera, a no ser que le falle, ¿no? De hecho, muchas personas no pueden tener buena comunión con Dios a veces porque, entendiendo padre, a lo mejor tienen una mala relación de lo que les pasó con sus padres y eso puede afectar a una situación de cómo se relacionan con Dios. Si hay heridas, hay cosas, también la palabra tiene que sanar eso, pero eso es otro tema. Pero es importante distinguir esto, ¿no? Para enseñar a la gente bien, para que una persona luego al final entienda a Dios como su Padre. Y no como un concepto, como una cosa, sino como alguien que tiene relación íntima con Él. Entonces, la oración de los hijos es como. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero la oración de la criatura que aún no es salva, que no se ha recibido salvación, ¿cómo tiene que orar? Oración del pecador. Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. Entonces el pecador se tiene que dar cuenta que él ha vivido su vida lejos de Dios, que es su creador, y él es la criatura creada por Dios, y se tiene que volver a Dios, arrepentirse y decirle: Señor, he vivido contra ti, he vivido de a mi manera, necesito, ten misericordia de mí y sé propicio a mí. Cuando entiende, con ese corazón, ese pecador, Dios le escucha. Si no, Dios no le escucha. No le escucha. Dios no escucha al pecador. Si no tiene este corazón. Le puede estar pidiendo lo que quiera, que no le va a recibir. En cambio, a sus hijos sí que Dios escucha. Ahora, no es un Dios no da los caprichos a todos sus hijos. Eso es otra cosa. Pero Dios, lo que pedimos conforme a la voluntad del Padre, podemos saber con seguridad que Dios nos lo va a conceder a su tiempo y en la manera que Dios tiene. Esa es la confianza también que tiene el que sabe que es hijo de Dios y sabe que es cómo relacionarse con Dios. También conociendo a su Padre, sabe cómo pedirle a su Padre y sabe qué le puede pedir y qué no le puede pedir. Así también es la relación. Entonces hay que distinguir esto. Primera cosa que tenemos que distinguir. Vamos a otra cosa más. Entonces hemos visto la criatura y los Dios. Entonces hay que distinguir entre dos tipos de arrepentimiento. Cuando hablamos de la Biblia tenemos que saber diferenciar dos tipos de arrepentimiento que hay en la Biblia. Entonces aquí vamos a ver. ¿Quién puede leer esto? Siendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vale. Aquí Jesús está diciendo estas palabras después de que acabó el ministerio de Juan Bautista, que también predicó el arrepentimiento. Entonces, aquí Jesús dice: arrepentíos y creer en el Evangelio. Este es el orden que hay que enseñar. Hay que arrepentirse y después creer el Evangelio. El Evangelio es la obra que Dios hizo. Pero primero hay que darse cuenta del pecado, hay que arrepentirse, que es volverse a Dios, y hay que hacer todo eso. Y después creer en el Evangelio. ¿Pero qué hace la religión? El hombre tiene conciencia, todos sabemos, ¿no? Y se puede sentir mal. Entonces, ¿qué hace? La religión enseña así que hay que arrepentirse una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y confesar, y voy y reza esto, hace esto, haz lo otro, y ahora tal, que si no hice esto, no, me va a echar al infierno, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces aquí Jesús no está hablando de eso. Arrepentirse aquí es para convertirse del pecado, ir a Dios, volverse a Dios, y que Dios, por medio de la obra de Cristo, recibiendo la salvación, entra el Espíritu Santo y nos une al cuerpo, a Cristo en su muerte, y nos salva y nos hace renacer y nos da vida. Y ese arrepentimiento, ¿cuántas veces es? Una sola vez en la vida. No hay muchas veces, es un único arrepentimiento. Y el cristiano verdadero lo tiene un día de ese arrepentimiento en el que ha comprendido su pecado, en el que ha dicho: Dios, sé propicio a mí,
en el que se ha dado cuenta de su pecado, realmente tiene convicción por el Espíritu Santo, se arrepiente, se quebranta y se vuelve a Dios porque se da cuenta y se acerca a Dios como el pecador que hemos dicho antes. Entonces Dios le da la potestad y le recibe como hijo y le da el espíritu del hijo. Entonces a partir de esa persona recibe la adopción de Dios y entonces de su espíritu, por el testimonio del Espíritu Santo dentro de él, empieza primero con gemidos porque no sabe ni cómo orar, como un niño pequeño. Pero ya en él empieza a salir el dirigirse a Dios como su padre. Ya no le ve con el temor que le veía y encuentra la gracia de la salvación. Entonces aquí diciendo esto, ¿no? Entonces, ahora, la religión enseña otra cosa, eso está mal, porque confunden. Por eso estamos aprendiendo esto para saber también, si hablamos con un católico, si hablamos con alguien, decirle lo que dice la Biblia, no lo que decimos nosotros, lo que enseña la Biblia. Y eso es lo que nosotros tenemos que poder ser capaces de poder ayudar. Porque si queremos guiar a las personas a Cristo, tenemos que enseñar y no confundirlas, porque muchos viven y va a haber, por desgracia, muchas personas que se pasaron toda su vida yendo a la iglesia y el Señor les dirá, apartaros de mí, no. Porque nunca han recibido salvación. Y aunque han hecho un montón de obras. Entonces nosotros no queremos que entre nosotros tenemos que predicar el Evangelio claramente siempre. Y aquí dice, en Hechos 2:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento, ¿para qué? Para con Dios. Entonces, ese arrepentimiento no es porque me siento yo mal, porque ¿qué hice? Ay, le fallé a mi madre, le fallé a mi padre, le fallé en el trabajo, o le fallé a mi mujer, o le fallé a mi hijo. Que sí, que lógicamente has fallado, pues tendrás que pedir perdón y todo eso. Pero es el arrepentimiento único, es el arrepentimiento para con Dios. Es decir, te tienes que volver a Dios. Por eso primero hay que enseñar, nosotros cuando enseñamos el seminario, primero necesitas saber que Dios existe. Que no es un concepto, que no es una idea. Dios existe realmente. Y Dios es el que creó todas las cosas y a ti. Y es por el quien tienes que estar y el que te va a juzgar y con el que vas a estar un día delante de él, lo creas o no lo creas, va a ocurrir. Entonces, ante ese Dios cuando Dios te da por la palabra la fe y la necesidad para que tú puedas obedecer, porque para obedecer necesitas creerlo, por eso Dios nos da la fe. Por eso también el primer pecado fue la desobediencia porque no creyeron la palabra de Dios. Entonces no creyó, ciertamente morirás, y creyeron que no iban a morir, creyeron la mentira y murieron. Pero Dios ahora nos dice creer y viviréis. Entonces Dios ha cambiado las circunstancias para darnos la fe y nos ha dado toda la Biblia para que podamos creer. Y si creemos conforme a la palabra de Dios, podemos obedecer. Si no tienes la fe, no puedes obedecer. Harás la manera tuya y le intentarás impresionar a Dios, como están impresionando hoy en Madrid a todos. ¿Y dónde está Dios ahí? ¿Ha visto a alguien glorificar a Dios en todo eso? ¿Quién se está glorificando ahí? ¿A una persona o a las personas o personas que ni creen ni nada y tal? Pero no está nadie glorificando a Dios. Ahí no está Dios en nada de lo que están hablando, nadie está reconociendo pecado, nadie se está arrepintiendo, nadie está cambiando, nadie va a dejar sus conductas, nadie va a dejar su pecado, nadie va a dejar de seguir robando, quitando, haciendo o viviendo según su manera. O queriendo vivir, pues yo quiero ser esto, quiero ser otro, y nadie se va a sujetar a la voluntad de Dios porque tampoco nadie está predicando y es una cosa humanista nada más. Hay que ser buenos y todos llevarnos muy bien y no pelearnos. Bueno, vale, está bien, pero eso no tiene nada que ver ni con Dios, ni con la salvación, ni con nada de eso. Entonces aquí dice arrepentimiento para con Dios. Esa es una sola vez. Y también aquí dice en Hechos 11:18, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento, ¿para qué? Para vida. Entonces es el arrepentimiento para con Dios, ¿para qué? Para tener vida. Porque los hombres como están, muertos en sus delitos y pecados. Muertos en sus delitos y pecados, ¿delante de quién? Porque ahí todos esos se piensan que están vivos. Pero delante de Dios todos están muertos. Eso es una procesión de muertos. Entonces, si no se vuelven a Dios para vida, arrepentimiento para vida. ¿Y cuántas veces? Tenemos que saber esto muy importante. Una sola vez en la vida, para nacer de nuevo.
arrepentimiento para vida. Y en Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de... ¿Y por qué dice 99 justos que no necesitan de arrepentimiento? Porque ya son justos, quiere decir, ¿quién nos justifica? Dios. Ya somos justos delante de Dios y ya no necesitamos arrepentimiento para con Dios. No necesitamos arrepentimiento para con Dios. Ya nos hemos vuelto a Dios, ya somos hijos de Dios, ya tenemos la vida de Dios y ahora nos hemos convertido en sus hijos y ahora nuestra relación con Él ya no es de creador y criatura ni nada de eso, son una relación diferente. Ahora somos sus hijos y como sus hijos también sus herederos y también como sus hijos ahora pasa otra cosa, podemos ser disciplinados por nuestro Padre. Eso ya es otro tema. Entonces, nosotros ahora tenemos que diferenciar, ese arrepentimiento es una cosa y hay ahora otro arrepentimiento, porque como dice aquí, que no necesita de arrepentirse, ¿qué pasa? Que un creyente, un salvo verdadero, ya no tiene que volver a arrepentirse nunca más. No, también sigue teniendo que haber arrepentimiento, pero ya no para salvación, ya no para vida, ya no tener ese temor de que voy a perder la salvación, ni nada de eso. Tenemos que tener otro tipo de arrepentimiento que es en la relación que tenemos con nuestro Padre. Por eso aquí en 1 de Juan 1.9, que es una carta que habla de la comunión entre los hermanos, la comunión entre los hijos, la comunión de Dios el Padre con el Hijo, y en ella sale Juan diciendo hijitos y habla así todo el tiempo, ¿no? Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces nosotros tenemos un hijo, Dios nos trata como hijos y nosotros tenemos un pecado, lo queremos tapar, lo queremos ocultar, no lo queremos abandonar. El pecado a Dios no le está, lo dice Job, no le hace daño a pecado a Dios. ¿A quién está haciendo el pecado mal? El hijo, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un hijo y estamos viendo en pecado que se está autodestruyendo, nosotros dejamos de querer a nuestro hijo. Nosotros, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Que él pueda sacar ese pecado, se pueda dar cuenta y él lo saque a la luz. Si no lo reconoce, estamos en una buena relación con él, podemos darle la confianza de las cosas, podemos hacer tal, o le estamos pidiendo, pero tienes que darte cuenta y sacarlo a la luz para que ese pecado pueda ser quitado. Y aquí dice así, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Dios quiere que tú lo confieses primeramente y lo saques de tu corazón, como un padre. Quiere que saques el pecado de tu vida para que tú sepas, lo reconozcas y dejes de ocultarlo, y dejes de taparlo, y dejes de estar, porque ese pecado, si lo dejas actuar en tu vida, te va a destruir y te va a tirar tu vida por la borda. Por eso también dice que el pecado os alcance y os destruya. Y en vuestra lucha contra el pecado no habéis llegado a la sangre. Eso ya está hablando a los creyentes. Por eso hemos empezado diciendo que hay que distinguir hijos y... Claro, entonces si uno piensa, no, yo me tengo que arrepentir, yo le pedí perdón a Dios, pero aún no has renacido. No, tienes que volverte, tienes que convertirte, tienes que hacerte salvo, tienes que convertirte en hijo de Dios por medio del nuevo nacimiento. Y ahora pasas a ser hijo de Dios y ahora ya sí que Dios te trata como hijo. Y luego otra cosa es, como podemos tener hijo, lo que Dios te pueda usar o lo que Dios te discipline y lo que Dios te trate. Eso es otra cosa. Entonces, hay que distinción. ¿Cuál es la distinción del arrepentimiento? Vamos a hacer un repaso rápido aquí para que nos quede claro en nuestra cabeza. Pecador, hijos. Diferencia, ¿no? La distinción está siempre en la cruz, por eso ponemos la cruz. El pecador es la criatura de Dios. El hijo son los que ya son salvos. El pecador se arrepiente, la criatura se arrepiente ¿para qué? Para salvación. ¿Cuántas veces? Una vez. Si no se arrepiente, ¿a dónde va? Al infierno. Si resiste y no se quiere arrepentir y obedecer a la fe que ha sido dada una vez por todos los hombres, levantando a Jesucristo de entre los muertos y dando vida por medio de él, el que no se quiere arrepentir y se resista a esta verdad
y rechaza, su destino es el infierno. No porque Dios quiera, porque Él no quiere recibir la palabra ni arrepentirse y creer a Dios. Pero el Hijo, ¿para qué? Para reconciliación. ¿Cuándo falla? ¿Cuántas veces? Repetidamente. Cada vez que falla hay que confesar, hay que reconocer y hay que hacer. Y si no se arrepiente, ¿qué le pasa? Disciplina, no condenación. Ya no va a condenación. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Los hijos de Dios, aquí está hablando a las iglesias, está hablando a los hijos que están haciendo cosas mal, que las están viviendo fuera de la voluntad de Dios, y Dios le está diciendo, arrepiéntete porque yo reprendo y ¿qué? Y castigo. Cuando eres hijo de Dios ya no puedes estar andando como quieras. Tienes que andar conforme a la manera de Dios. Entonces, segunda cosa que hemos visto, primero hemos visto entre las criaturas y los hijos de Dios, entre dos tipos de arrepentimiento. Tercero, entre juicio y disciplina. Juicio para los no salvos. ¿Dónde sale el juicio para los no salvos? Segunda de Tesalonicenses 1:8-9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Quiénes? A los que no recibieron, a los que no obedecen al Evangelio, a los que no creen en el Evangelio. Por eso hay que predicar el Evangelio, no hay que predicar otras cosas, no hay que decir pórtate bien. Nosotros no somos clase de moral, tiene que recibir la palabra del Evangelio, creer el Evangelio y reconocer que es pecador, arrepentirse. No va a poder dejar de pecar si Dios no le da poder para vencer al pecado. Si Cristo no entra, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de poder en tu vida, tú pecarás según la manera de las distinciones y gustos que tú tengas, porque eres esclavo del pecado. Es tu naturaleza y estás en esa condición. Y si no tienen, y también si no vives conforme al Espíritu y vives sobre la carne, aunque seas hijo de Dios, también podrás caer en el pecado. Y si no te arrepientes y confiesas y sacas y le confiesas a Dios y le reconoces tu debilidad para que te dé ese poder, también te podrá disciplinar hasta el punto más extremo que puedas imaginar. Por eso Israel, y lo que dijimos el primer versículo, si os digo las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo os diré? ¿Cómo sabréis si os digo las celestiales? Las celestiales tienen que ver con el cielo eterno y el infierno eterno. Los castigos aquí tienen que ver con las cosas terrenales, con lo que vemos de castigo, como sufrió Israel castigo. Directamente Dios entregado a los enemigos. ¿Entregado a qué? ¿A dónde vamos? Con Satanás y sus ángeles. ¿Los condenados a dónde van? Al infierno preparado para Satanás y sus ángeles. Nunca Dios preparó el infierno para los hombres. Lo preparó para el diablo y sus ángeles. Y le ha dejado trabajar hasta el final, porque él va a acabar ahí. Y los que no reciben el amor a la verdad y no reciben el Evangelio también irán ahí. Esa es la enseñanza de la Biblia. Y eso es de lo que hay que... Cuando decimos de salvación, no me va a salvar Dios de esto, de las drogas, de lo otro. Eso te corrompe tu vida y destruyes tu vida aquí en la tierra que Dios te ha dado. Te salva de Él mismo, de su ira y de su juicio y del infierno. Es de lo que te salva Dios. Cuando mueras en esta vida, has vivido como tú quieras, pero vas a estar delante de Dios, Dios te va a jugar. ¿Y qué has hecho con la vida que yo te he dado? Ahí, si no tienes la salvación, si no has recibido la justicia de Dios, tienes problema con Dios y vas al infierno. Hay que enseñar así. No vino Cristo a condenar, pero no importa. Pero es que yo pequé mucho. No importa, la sangre de Cristo es suficiente y te quita todos tus pecados de una vez para siempre. Solo tienes que recibir esta gracia que es un regalo. Eso es lo que hay que entender. Y no es que lo tengamos que entender, nosotros tenemos que tenerlo claro para enseñarlo claramente, aunque se molesten. Por eso, aunque a veces nosotros sí tenemos que disciplinar a alguien o le decimos la verdad, no les gusta, pero si le amas, tienes que decirle la verdad, siempre. Disciplina, no hay condenación para los salvos.
Proverbios 3, 11, 12. Entonces, ese es el destino de los que no son hijos. Ahora el destino de los salvos. Dios disciplina y no hay condenación para los salvos. Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Pone la comparación terrenal de un padre. ¿Por qué disciplina a su hijo? Porque le quiere. ¿Por qué Dios disciplina a sus hijos? Porque les quiere. ¿Por qué Dios quiere? ¿Qué odia a Dios? El pecado. ¿Odia a sus hijos? No. A sus salvos, no. Odia el pecado que les está destruyendo. Por eso Dios aborrece el pecado por lo que hace en el hombre, por lo que nos hace a nosotros. Y también por eso condenó el pecado y condena al diablo y condena todo eso. Y Él en su ira va a aplastar eso todo. Pero primero quiere salvarnos a nosotros y nosotros necesitamos reconocer, sacar a la luz ese pecado para que Él nos pueda liberar de todas las cosas que nos pueden llevar a condenación. Entonces aquí, ya como hijos, dijimos no hay condenación, esto ya es el trato con los hijos. Y esta palabra, ¿dónde la cita luego el Nuevo Testamento? Como dijimos otro día, hay que interpretar bien la Biblia con las cartas del Nuevo Testamento. Hebreos 12, 4, 8, porque, ¿quién puede leer? Porque aún habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación de sus hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor y demás cuando es reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota todo el que recibe por hijo. Soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Si Dios te entrega al pecado y te deja vivir de cualquier manera y hasta como ves tal, eso es porque Dios ya no te considera hijo y te entrega a tu corazón, a tu pecado. Y eso es lo peor que puede pasarle a un hombre. Es mejor que Dios te discipline y te trate para salvarte. Si hay muchos hombres que Dios les entregó a su mente reprobada, no quieren saber nada. Dios, que conoce todas las cosas, ya sabe que no quieren, que aman el pecado, aman las cosas del mundo, y Dios les entregó a eso, se corrompen, se hacen tal, y al final, por no recibir. Pero los salvos, los que han reconocido su pecado y reconocen que está mal, aunque reconocen que en ellos está ese pecado, y que ellos también, atraídos y seducidos, no por nadie, ni por el diablo, ni por el Dios, ni por nadie, sino ellos mismos, atraídos y seducidos, son débiles y caen, pero se dan cuenta que eso es maldad y que es incorrecto y le piden a Dios, por favor, líbrame del pecado. Entonces Dios te da el poder. Ahora, si tú quieres el pecado y no quieres dejar el pecado y quieres seguir el pecado, Dios te entrega a tu mente reprobada y a la depravación, y eso ya es que no te... Por eso está diciendo que el que no recibe la disciplina. Ahora, los salvos, ¿por qué nosotros recibimos la disciplina en esta tierra? Porque nosotros no vamos a sufrir la condenación. Entonces Dios, cuando hacemos error, cuando cometemos fallo, Dios nos trata aquí como hijos. Vamos a leer este. Primera de Corintios 11, 30, 31. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Aquí está hablando a un creyente, a un salvo, le está diciendo, examínate por qué está pasándote esto, por qué te está yendo así, por qué te está yendo así, examínate, no seas juzgado, porque Dios te da oportunidad, pero si no, Dios te va a juzgar. No está hablando del juicio final, está hablando del juicio aquí. Dios va a ver cómo estás viviendo y te va a tratar y te va a disciplinar según estás viviendo como hijo, y como hijo que te ha redimido, que eres de Él, le perteneces, qué estás haciendo con tu vida. A Él le atañe, y Dios te va a disciplinar y te va a tratar según cómo estés viviendo, si no respondes y confiesas y te vuelves a Dios. Por eso dice así aquí esto. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Primera de Corintios 11:33. Mas siendo juzgados, si llegas a no darte cuenta, cuando Dios te advierte por la palabra en la iglesia, por un hermano, por una persona, y persistes en tu cosa y no quieres, si eres hijo, entonces, más siendo juzgados, ¿qué dice? Somos castigados por el Señor. ¿Para qué?
¿Para qué nos castiga el Señor? Para que no seamos condenados con el mundo. Dios nos trata para que no seamos condenados con el mundo. Por eso Dios, Pedro lo dijo, el juicio empieza por la casa de Dios. Empieza aquí y Dios nos disciplina y es el fuego de la prueba, es el fuego que nos disciplina a Dios. ¿Para qué? Por amor, para que no seamos condenados con el mundo, porque el mundo ya está, y su final y lo que va a ser el mundo ya está determinado y ya va a llegar a su fin. No van a arreglar nada del mundo, ni van con el cambio global, ni con la Agenda 20 nada, no van a arreglar el mundo va a acabar como va a acabar. 1 Corintios 5, 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí, esto es otra cosa muy importante en la iglesia. Muchas iglesias no hacen eso, por eso Dios ha quitado el candelero y por eso no hay obra de salvación. Si estamos en una iglesia que hay obra de salvación y hay personas en la iglesia que están comiendo indignamente, aquí está hablando de comer la cena del Señor, ser salvo, ser creyente, pero estamos viendo, y sobre todo los peores pecados son fornicación, adulterio, todos los que se cometen en el cuerpo contaminan al hombre, ya no solo los que salen, sino los que se cometen dentro de la iglesia, que contaminan y traen la cosa mala a la iglesia. Entonces Dios actúa y juzga fuertemente. Entonces Dios advierte y lógicamente podemos estar, pero la Biblia nos dice en 1 Juan que el que es hijo de Dios, si peca, confiesa y ya está. Pero el que es, no puede practicar el pecado. Quiere decir, la simiente de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros, que somos templo, es como si te lo pongo así. Tu cuerpo, si tú haces algo fuera del orden de Dios, ese cuerpo en el que mora el Espíritu de Dios, está yendo y estás trayendo y estás contaminando a los demás miembros del cuerpo. Por eso Dios severamente disciplina en la iglesia. Si son salvos, si no son salvos, no. Pero si son salvos, fijo. No hay creyente que no haya sido disciplinado. Yo a veces hablando con personas me dicen, bueno, yo estoy aquí, pero no me... Digo, pero vale, he caído en esto, estoy haciendo así, estoy viviendo así. Digo yo, pero a ti Dios no te disciplina. ¿Puedes vivir así tan alegremente? Pues tienes que examinar si realmente eres hijo. Porque si no, es que no, es como si tú tienes a tu hijo y imagínate, ¿no? Estás con tu hijo y se está viviendo de cualquier manera y tú coges hasta te vas con él y te lías con él, ¿no? ¿Sería normal eso? No. Tenemos que saber diferenciar. Dios no quiere el pecado. Entonces nosotros debemos de entender eso y enseñarlo correctamente en la iglesia. Por eso dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Hoy nadie entrega a nadie a Satanás, pero Dios lo hace. Por eso también nos enseña que hay muchos enfermos o muchos duermen. La disciplina puede ser hasta el punto que una persona se va a salvar como por fuego, pero, que lo vamos a ver ahora, pero para que se salve su espíritu, pero aquí en esta tierra, y va a presentarse delante de Dios sin nada que presentar a Dios. Va a tener una salvación por fuego, como Lot. ¿Cómo se salvó Lot? ¿Cómo? Por fuego. Y hasta su esposa no era salva, ni Dios le dijo, si encuentras 50 salvos, no destruiré Sodoma. Y no encontró ni uno. Solo él era salvo. Y lo sabemos porque lo dice Santiago, que él afligía todos los días su espíritu en ese lugar de que estaba de pecado, y él todos los días vivía afligido allí. Pero los que estaban allí estaban disfrutando del pecado y Dios juzgó Sodoma. Y él salió como por fuego, pero perdió todo su trabajo y toda su vida, que había dejado allí su casa y todo, lo perdió. Porque no vivió para el Señor. Entonces hay que saber distinguir eso también. Entonces, entre las criaturas y los hijos de Dios, entre dos tipos de arrepentimiento, entre juicio y disciplina, y otra más, entre el fundamento, la base de nuestra fe y las obras. Vamos a ver un versículo. ¿Quién puede leer? Conforme a la gracia de Dios, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima.
pero cada uno mire como sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, aquí dice, pone un ejemplo Pablo, ¿no? Como un arquitecto cuando hace una casa, primero el fundamento y después los materiales y cómo se edifica arriba, eso ya es otro tema. Son dos cosas diferentes. Entonces, nosotros debemos de diferenciar el fundamento y las obras. Una cosa son las obras y otra cosa es el fundamento. La obra de salvación es el fundamento y el fundamento no es por obras. Pero el edificar nuestra vida, nuestra casa, el cómo nosotros trabajemos, el cómo nosotros vivamos en este mundo, eso es con qué materiales lo hagamos, podrán ser delante de Dios aprobados o no. Eso es lo que está enseñando aquí Pablo. Esto se lo está enseñando a los creyentes. 1 Corintios 3:12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Está distinguiendo dos tipos, ¿no? Edificare, el fundamento, pero edifica sobre ese fundamento. Tiene que estar el fundamento. Si ya no está el fundamento, también nosotros lo sabemos por el libro de Mateo, el que edifica sobre la arena o el que edifica sobre la roca. Tú si edificas, por eso mucha gente hace muchas buenas obras, entrega todo su dinero, hace todo, pero no tiene el fundamento, es como la arena. Entonces, cuando venga el día de prueba, no podrá, y la casa caerá, aunque tenga mucho buena obra. En cambio, otro, aun teniendo mala casa, de malos fundamentos, pero tiene buen fundamento, el fundamento no será movido porque el fundamento lo ha puesto Dios. Y el fundamento lo tenemos que entender como Dios nos enseña, por eso digo lo de enseñar la carne, nos enseña el fundamento, lo podemos entender como la vida. La vida no te la das tú mismo, te la da Dios. Ahora, ¿qué hagas con tu vida? Cómo vivas y cómo uses tu vida, eso ya es tu responsabilidad. Y según eso, humanamente, hay quien se ha destruido su vida y hay quien ha podido conseguir cosas en su vida materiales. Por eso, ahora, eso no quiere decir salvación, quiere decir cómo ha vivido, le ha dado o no le ha dado, cómo ha sembrado, cómo ha trabajado. Si es una persona que ha sido buena con los demás, ha sido generosa, pues seguramente muchas personas le querrán, tendrá afecto, le cuidarán. Si ha sido buen padre, buen hijo, buen todo eso, pues tendrá ese reconocimiento. Y con su vida. Pero si ha sido mal hijo, mal amigo, mal ladrón, robó, tal y cual, acabará por ahí destruyendo su vida. Eso en esta vida. Pero la vida nunca la puso él, la puso Dios. Por eso la salvación también es de Dios, como la vida. Entonces, nacer es algo que es de Dios. Solo le pertenece a Dios. Solo Dios puede hacer eso. Pero después, una vez salvos, sí que Dios ya, como edifica, sí que está bajo tu criterio. No por obras, pero sí para obras. Entonces, aquí tenemos que empezar. Entonces, hay que distinguir. Entonces, vamos a pensar esto así. En la tierra, primero, el fundamento tiene que estar correcto. Segundo, casa, dos tipos. Pone aquí Pablo, explica dos tipos de construcciones, dos casas. ¿No? Vale, el fundamento, ¿quién es el fundamento? Jesucristo. El salvo tiene el fundamento. Por eso el fundamento nunca va a ser movido. Es imposible. El fundamento ha sido establecido por Dios. Esa es la roca de la salvación y la roca es segura y firme y nadie la puede mover ni quebrantar ni nada. Al contrario, o te quebrantas en ella o ella te aplasta. O aceptas el juicio que Cristo hizo por nosotros en nuestro lugar o serás juzgado y el mismo Jesús vendrá con llama de fuego y juzgará y ya no vendrá para salvar, vendrá para juzgar. Entonces, Jesucristo es esa roca, es ese fundamento. Ahora, obra y obra. Y puede ser materiales preciosos o materiales insignificantes. Cómo estés viviendo tu vida cristiana puede determinar si tu obra va a acompañarte o no va a acompañarte. 1 Corintios 3:12. La obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. No lo va a determinar Dios. Dios la prueba va a determinar si tu obra va a permanecer o no va a permanecer en la
en el tiempo y en la historia. Si la hiciste, también la Biblia dice comprar, ¿no? De mí, sin dinero, materiales. Dios nos da todo lo que necesitamos por obras, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios también ha preparado ya todo, la iglesia ya ha preparado todo. No tenemos que inventar nada. Tenemos que permanecer en Él, tenemos que perseverar y vivir realmente la fe verdadera, no por vista, no para las cosas materiales y mirando las cosas que no se ven, como ciudadanos del cielo, no como ciudadanos que estamos somos cristianos, somos del cielo y estamos aquí planeando tener aquí lo que sea, ¿no? Y el Señor va a venir pronto. Eso es una incoherencia total. Entonces, nosotros, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué vivimos? No se trata de cómo hablemos, cómo vivamos, se trata para qué usamos nuestro tiempo, nuestro material, nuestra vida. Si somos creyentes, si estamos usándolo para extender el reino de Dios, si Dios nos ha puesto aquí en este lugar para que el Evangelio llegue a más, para que podamos tener un lugar cada vez mejor, y todo eso lo necesitamos hacer, ¿quiénes? Los salvos. ¿Con qué? Ese es nuestro trabajo. ¿Para qué? ¿Y para qué hacerlo? ¿Para ser vistos de los hombres? No. Para hacerlo para Dios, sabiendo que Dios quiere salvar a los de... Y nosotros tenemos que preparar todo para trabajar para que eso ocurra. Eso es la vida cristiana. No es lógicamente, hay que hablar bien, hay que no robar, hay que tal, pero eso es como podemos decir, una persona, yo no robo, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo de más? Es que claro que no roba, es que no hay que robar. Eso no tiene nada que ver, eso, o hablo bien o tal. No, eso no, ¿por qué vas a ser aprobado por Dios? Eso es lo que hay que hacer, no haces más que lo que debes. O ayudo a esto, no. ¿Qué tienes que no te ha sido dado? Ahora, estamos hablando de lo que hacemos para Dios, para la causa de Dios, para el propósito de Dios, o vivimos para nosotros mismos, o vivimos para el Señor que nos compró, que murió, y Él se entregó a nosotros para salvarnos. Esa es la vida cristiana. En eso hay que ser coherente. Y luego Dios también tiene que tratar nuestro carácter para que no seamos tropiezo nosotros por nuestra manera de ser y no puedan recibir nuestra palabra porque se vea más a nosotros que a Dios. Eso es otra cosa. Pero eso Dios también lo disciplina. Por eso trató a los hombres de Dios siempre en la historia. Antes de usarlos, siempre primero los ha quebrantado y los ha puesto abajo porque no tiene nada que ver con tus talentos, no tiene nada que ver con nada tuyo. Sin el poder de Dios, nadie hace nada. Nadie salva a nadie, nadie hace nada. Entonces, es el poder en vasijas de barro, frágiles, que se rompen con mucha facilidad. Entonces, nosotros necesitamos el poder de Dios. Y aquí dice, 1 Corintios 3, 14 y 15, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, es evidente que un cristiano puede llevar mal la vida cristiana y no sufrirá pérdida, pero será salvo, como por fuego, como dijimos, como Lot. Pero será salvo. La salvación no se pierde porque la salvación es de Dios y está basada en el fundamento que es Cristo. Y es segura porque Cristo la cumplió y es perfecta, eterna y segura, y nadie puede hacer que esa salvación sea quebrantada. Eso tenemos que saber enseñar y también tenemos que primero tenerlo nosotros claro en nuestra vida. Eso es el evangelio que nosotros predicamos. Esa es la enseñanza que predicamos y luego tenemos que enseñar la vida cristiana. La vida que ya no vives para el mundo, que tienes que vivir para el Señor. Mateo 6, 1, 4. Cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa. No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando les deis limosna, no toquéis trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad, os digo que ya han recibido su recompensa. Entonces, ¿qué es la obra de hojarasca que está? El cristiano que vive en la iglesia solo cuando le ven, solo cuando tal, solo cuando está tal, y vive en la apariencia, pero en su corazón no está haciendo, no lo hace para Dios. El cristiano que hace la buena obra es el que lo hace para Dios sin que le vea, y lo hace por fe, y lo hace viviendo para el Señor, y es fiel al Señor, independientemente de los demás, o si los demás hacen o los demás no hacen. Yo hago porque yo vivo delante de Dios, y soy hijo de Dios, y Dios me ha llamado a esto, y yo voy a cumplir, como dijo Josué, mi casa y yo, vosotros veréis lo que hacéis, mi casa y yo serviremos a Jehová.
hay que determinarse para servir a Dios. Y entonces hay una recompensa. Por eso también aquí dice, porque en Mateo 5:20, que es Mateo es un libro de donde que salen un montón de doctrinas falsas, dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Quiere decir que ellos hacían muchas cosas y muchas obras, pero no tenían la justicia que hace falta para entrar. Para entrar en el cielo hace falta la justicia, y nosotros el hombre no tiene justicia, por eso necesitamos la justicia de Cristo. Cristo es nuestra justicia para entrar. Ahora, la obra tiene que ver con la recompensa y puede haberla o puede ser perdida si no vivimos de manera que Dios la agrada. Eso tenemos que aprender. Entonces, el fundamento, la base de nuestra fe y las obras. Entonces, después, otra cosa que tenemos que distinguir entre el tribunal de Cristo y el gran trono blanco. Tribunal de Cristo y trono blanco. ¿Quién puede leer esto? Y un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para él. Y vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en él, según sus obras. Que el mal entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al fuego grande. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lado del fuego. Aquí está hablando del trono blanco, es al final de la historia, cuando acabe el milenio. Los muertos, los que no recibieron a Cristo, los que no participaron en la primera resurrección que dice la Biblia, serán levantados otra vez a la vida y serán juzgados y echados al infierno con un cuerpo donde sufrirán. Eso está enseñando la Biblia, Apocalipsis 20. ¿Y quiénes? Los que no participaron en la primera resurrección. ¿Quién es la primera resurrección? Cristo. Los que no creen en la resurrección de los muertos por medio de Cristo para salvación. Esos no entrarán. Entonces, este es el trono blanco, es el juicio final en el cual Dios juzgará al final de la historia a todos los hombres que han vivido en la historia que no han recibido la salvación, y por eso, como vimos antes en Tesalonicenses, serán juzgados con llama de fuego y echados a donde el gusano nunca se acaba y donde está, ¿qué se hace cuando algo está corrompido? Como también dice, los deja la historia, el diablo siembra trigo y paja, cizaña y trigo, todo el tiempo juntos, pero al final de la historia se separa, uno para el granero y el otro ¿a dónde va? Al fuego que nunca se apaga. Esa es la enseñanza clarísima de toda la Biblia y de todo tal. Hay que enseñarla. ¿Cómo se salva uno? Por medio del arrepentimiento, creer a Jesús y tener esto. Y si no, habrá trono blanco. No hay salvación universal. Hay trono blanco para el que no recibe salvación. En cambio, hay que entender tribunal de Cristo. ¿Para qué es el tribunal de Cristo? Para recompensa, para darnos a cada uno según nuestra obra. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos con nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 14:9-12, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Muchos dicen en este mundo que, yo no soy creyente porque mira la Iglesia Católica lo que hicieron a no sé qué, hicieron a tal, o mira, yo miro los creyentes y no me identifico tal, por eso tal. Pero Dios te va a pedir cuentas no por los creyentes, te va a pedir cuentas por ti mismo. A cada uno nos va a pedir cuentas por nosotros mismos. A los no salvos les pedirá cuentas por lo que Dios a ellos les va a demandar, según el conocimiento y el entendimiento que tienen de Dios. No le va a juzgar por lo que hicieron otros. Les va a juzgar por cómo ellos vivieron y conforme al criterio de ellos mismos que no cumplieron tampoco ellos y se atrevieron a juzgar a otros. En cambio, los cristianos nos dicen no juzguemos incluso a otros hermanos, porque al final Dios es el que hará el tribunal.
Entonces, lo que tú hagas, ya Dios te lo pagará. O lo que otro no haga, ya Dios tendrá. Porque al final tendrás tu lugar en el lugar de Dios, porque Dios es perfectamente justo y habrá diferencia. Eso tenerlo por seguro. Habrá la diferencia tanto en el cielo como en el infierno. Habrá la diferencia, porque Dios es así de justo. No va a haber igual para todos en todo, en ese sentido. Ahora, cielo es cielo, lógicamente. Pero, ¿qué dijo el Señor? En mi casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, tenemos que saber. Entonces, nosotros esto, con conceptos del mundo podemos entenderlo. Por eso digo, a través de las cosas terrenales, nosotros podemos saber que hay diferentes glorias. Sabemos quién puede ser lo que tiene, pues también nosotros podemos distinguir en esa manera. Pues en el cielo también. Ahora sí, también dice, a este darle 10 reinos, a este darle tal, a este. Dios es el que va a dar a cada uno. En Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces ahí está la diferencia. Ahora hemos visto esto y también entre el diezmo y la ofrenda. Esto es otro tema importante que hay que distinguir. 2 Corintios 9, 6, 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador, al alegre. Aquí está hablando de una ofrenda, Pablo. La ofrenda, nosotros tenemos que entender, nosotros cuando todo el cristianismo se corrompió, Jesús dijo, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia no es del mundo ni funciona en el sistema del mundo. Las autoridades están puestas por Dios. Nabucodonosor lo puso Dios, a Ciro lo puso Dios, a Gen Romano lo puso Dios, a todos, al presidente que está ahora mismo, está porque Dios lo permite que esté. Por eso dice, las autoridades puestas por Dios, en el mundo también hay juicios, hay todas esas cosas, porque llevan la vara, por eso teme, y también Dios nos dice a nosotros que demos tributo y demos tal. La iglesia, como la conocemos hoy en día, nosotros todos sabemos que en los países que son cristianos y católicos y tienen una democracia y tienen todo eso, legalmente, cuando tú pagas tus impuestos, ya estás pagando a la iglesia, ¿vale? Pero la iglesia viva y verdadera no está administrada por las iglesias humanas. ¿Quién la administra? Los salvos. ¿Con qué? Con lo que Dios les da. Entonces, aquí está hablando de una ofrenda para una necesidad. Puede ser que hubiera una necesidad en una iglesia de hermanos, de esto, de crearla, del local, de todo eso. A nosotros, por ejemplo, tenemos un local, no nos lo paga el Estado, ni no lo paga nadie. ¿Quién no lo pagamos? Nosotros, pues, tenemos la luz, tenemos todas las cosas que tenemos. Eso es de los creyentes. ¿Y quién creéis que Dios espera que lo hagamos? Nosotros. Y hay que diferenciar. Y algunos dicen, bueno, una ofrenda. Nosotros aquí es cierto que no pasamos ofrenda, no pasamos, porque la ofrenda es el privilegio, la ofrenda y el diezmo es el privilegio de los salvos. Y un salvo tiene que hacer. Y alguno también tenemos que tener cuidado, que algunos dicen, bueno, ya cuando sientas, no. Cuando sientas, no. Nosotros tenemos que saber que el diezmo y la ofrenda son dos cosas diferentes. La ofrenda es algo que está dentro de la voluntad de Dios, que debemos de ser generosos y Dios quiere que lo seamos. Y otra cosa es el diezmo, como enseña en Malaquías también. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mucha gente debate si es del Antiguo Testamento, no hay que debatir nada. Estas palabras son de Jesús y aquí dice una cosa muy clara, del diezmo. La dice clarísimamente. Y como dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Quiere decir que el diezmo no hay que dejar de hacerlo porque el diezmo es de Dios. Es como Dios también le mostró. No porque Dios necesite algo. Nosotros, si no estamos confiando en Dios ni reconociendo a Dios que todo lo que tenemos es de Él. Y antes de nada, primera parte de nuestro dinero, la parte ofrendas y aparte de que si compro y traigo esto, ahí va, lo primero de nuestro dinero, el diezmo es de Dios. Y si no,
la Biblia dice que es robar a Dios. Esto es así. Malaquías 3, 8, 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dijo Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nosotros estamos, la Iglesia es el gobierno de Dios, es el reino de Dios aquí en la tierra y está administrado por los hijos de Dios. Y los hijos de Dios también tenemos nuestra responsabilidad delante de Dios y ante su Iglesia. Y como dice él aquí, en mi casa, que haya alimento en mi casa. La Iglesia tiene que tener provisión. Lógicamente proveen los padres para los hijos, no los hijos para los padres, pero hay que enseñar. Nosotros también, cuando un hijo crece y empieza tal, tiene que dar y no está viviendo todo el día de tal y malgastando su dinero. Hay que enseñarle, si no se le enseña mal a los hijos, ¿no? Entonces también así Dios enseña. Y eso no porque Dios necesite, ¿para qué? Por la administración de la Iglesia y para que el reino se ponga. Entonces, entre todos, uno solo no podemos, pero entre todos, y nosotros lo sabemos, estamos en una obra misionera que hace muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay hermanos que son fieles y no le roban a Dios y entregan su diezmo, entregan sus ofrendas, entregan sus cosas fielmente cada mes, cada vez que ven una necesidad y pueden, lo hacen con fidelidad y la obra de Dios se puede hacer porque Dios ahí ve a sus obreros fieles y Dios a esas personas también, muchas de ellas como son generosas, también Dios les da más y les bendice para que puedan. Eso es así. No es la predicación de la prosperidad, dar para recibir, no. Eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la obligación que los creyentes, los hijos de Dios, como también una casa, en una familia, todos tienen que aportar. No está uno viviendo en la casa, pero lo mío es mío, ¿no? Y no puede estar. Entonces eso no es un hogar, no es una familia, no está unida y no está entendiendo correctamente. Entonces, lógicamente eso es una cosa que el cristiano debe entender. Y eso es por fe. No es según lo que me parece, como ayer aprendimos el miércoles tesalonicense, vimos la iglesia de Tesalonicenses y lo vimos también claro esto. No es tanto importante cantidad o tal, lo que hace falta es el corazón. Si no hay el corazón, no importa si mucho o poco, no va a haber nada. Si hay el corazón, aunque haya de poco, habrá fidelidad, porque hay el corazón. Y entonces Dios también lo que mira es el corazón de cada uno. Entonces también, y hay que distinguir lo que es ofrenda, lo que es hacer algo voluntario, porque había una necesidad, a diferenciar del diezmo. Y no es bueno según me parece, según como siento, según... No. Así en la Iglesia, como miembros, como partes del cuerpo de Cristo, debemos de saber que esto también forma parte de lo que Dios nos llama a hacer también. Y como Iglesia que quiera crecer y que quiera hacer la obra, tiene que tener esto fielmente también. Y también aquí, entre la prueba y la tentación, hay que distinguir la prueba y la tentación. Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí, la prueba de vuestra fe. Una cosa es la prueba y otra cosa es la tentación. Santiago 1, 13, 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando uno es tentado, el diablo tienta para hacerte caer. Dios te prueba para que salga lo que hay en tu corazón. Permite la prueba. Hay que entender esto. Dios no tienta a nadie, pero nada ocurre en este mundo sin que Dios lo permita. Eso cuidado también. Dios dejó a Satanás que tocara a Job, menos su vida. Entonces Dios nos hace la prueba. De parte de Dios es prueba. El diablo nos hace tentar para caer. Dios nos hace prueba para hacernos crecer, para perfeccionarnos y para darnos más fe y para darnos más seguridad. ¿Y para qué? Porque Él que dice, probarme. Dios dice probarme. ¿Cómo probamos a Dios? No probarle para tentarle a Dios o probarle.
probar es vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir y veremos cómo Dios también su palabra es fiel y verdadera y se cumple en nuestras vidas y podemos ver cómo Él es el que trabaja en nuestra vida. Y aquí dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que se soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibe la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces hay que distinguir también, porque aquí, veis, está usando, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, aquí está usando la misma vez tentación y prueba al mismo tiempo, y como algo que es de Dios. Entonces, para distinguir, nosotros debemos distinguir en el contexto de lo que está hablando. Pero siempre tenemos que saber que todo ocurre nada puede ocurrir sin el permiso o que Dios lo permita. En nuestra vida también Dios permite, hasta puede dejar al diablo. Y aquí, esta palabra que está usando aquí en griego es pairasmos. Y es prueba o tentación. Puede usarse indistintamente, como dice al final, según el contexto y según en donde está hablándolo. Y eso lo podemos nosotros saber según lo que está hablando y cómo está hablando la Biblia, como por la gramática y todo eso. Entonces, debemos de distinguir. Y aquí dice, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nunca nos deja, por ahí en el mundo se dicen refranes, ¿no? Dios cierra una puerta pero abre una ventana, son cosas populares. Las sacan de enseñanzas en la historia de los cristianos, pero los cristianos saben esto. Y el cristiano verdadero vive así. No hay prueba, por muy grande que haya sido en nuestra vida, que Dios no nos haya dado la salida. Siempre. Y siempre hay un propósito de Dios en la salida. La tentación es otra cosa. Ahora, cuidado. La tentación viene del diablo para hacernos caer. Entonces, nosotros queremos que Dios nos libre. En la oración del Padre Nuestro nos dice que nos libre de la tentación. Ahora, yo soy débil en una cosa. ¿Qué tengo? Le voy a decir a Dios, líbrame de la prueba, líbrame de la tentación, y voy a ir a donde cae la tentación. ¿Eso es la voluntad de Dios? No. Yo tengo que guardarme y cuidarme de no entrar donde puedo caer en la tentación. Y Dios me dará poder. ¿Y dónde Dios nos ha dado? En la iglesia, en la comunión, con los hermanos, con los tal, y no ir con aquellos que podemos ser atraídos. Ahora, nosotros la prueba no tenemos que huir de ella cuando Dios la permite. Pero hay otra, no podemos distinguir que Dios me va a guardar si yo voy allí. Eso es distinto. Ahora, Dios puede permitir alguna cosa en nuestra vida para seguir haciéndonos crecer en nuestra situación, en nuestra circunstancia familiar, en nuestra situación económica, entre nuestros familiares que queremos ver su salvación, entre muchas cosas. Dios puede estar permitiendo todo eso con un propósito que si nosotros estamos haciendo bien y obedecemos a Dios y confiamos a Dios y buscamos la voluntad de Dios y somos fieles y obedientes a Dios, Él nos va a dar el entendimiento, nos va a dar la salida y nos va a dar todo lo que necesitamos. Y por último, esta ya acabamos. Entre el espíritu, alma y cuerpo. Eclesiastés, bueno, ahí en los seminarios ya explicamos espíritu, alma y cuerpo. Yo solo quiero explicar esta cosa para también explicar la diferencia por si alguien nos pregunta, ¿no? Eclesiastés 3:20-21. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo de la tierra y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que es el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Entonces, alguien te puede preguntar, ¿y los animales? Bueno, entonces, espíritu, alma y cuerpo, nosotros aquí hay dos cosas. El material es el cuerpo, que se descompone y va al polvo de la tierra. El alma y el espíritu, nosotros lo distinguimos a veces en los seminarios, pero en este caso, nosotros tenemos que saber esto solo, que es lo que va arriba y lo que va abajo. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra y el espíritu o el alma, que es lo que no se ve, lo que el hombre tiene pero no se ve, eso vuelve a Dios porque es lo que viene de Dios. Entonces nosotros podemos aclarar, espíritu y alma están muy unidamente. El alma es el espíritu también como muerto, el espíritu, cuando entra el espíritu de Cristo, vive el espíritu delante de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que distinguir. Y bueno, hay más cosas, pero hoy hasta aquí.
Entonces, estas cosas, si nosotros empezamos a distinguir esto en los seminarios, en todo, y cuando traemos un invitado, cuando traemos a alguien, o cuando vamos teniendo una relación y poco a poco empezamos a evangelizar a alguien, cuando le surgen estas dudas, estas cosas que estamos aprendiendo son básicas e importantes para nosotros aclarar las dudas, porque a lo mejor vienen de otra iglesia, o vienen de otra cosa, o no creen, o no han entendido, y tú, o yo, o cada uno de nosotros tenemos que con la Biblia decirle esto quiere decir esto, para que esa persona a lo mejor puede estar confundida y pensar que voy a perder la salvación, o piensa que todos somos hijos de Dios, o tal. Entonces nosotros tenemos que enseñar con la palabra de Dios correctamente y usar la palabra de verdad, no nuestra palabra, y con esa palabra intentar ayudar al mayor número de almas posibles. Bueno, hoy hasta aquí, vamos a orar y ya mañana venimos a la palabra del domingo. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia y por tu gran fidelidad y bondad, Señor. Señor, somos muy débiles, Señor. Somos pequeños, Señor. Y estamos en medio del mundo, Señor, pero no somos del mundo. Tú nos rescataste de la potestad de las tinieblas. Sabemos que en este mundo hay aflicción, Señor, pero tú has vencido al mundo, y las aflicciones y los sufrimientos que podamos padecer en el tiempo presente no son comparables con la gloria que debemos de recibir, Señor. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a no tener que ser disciplinados y no tener que ser reprendidos por ti, Señor. Ayúdanos a que nosotros mismos nos examinemos y nos juzguemos a la luz de tu palabra, no sabiendo que no hay condenación, que simplemente la palabra que es como lámpara que nos enseña o como espada que saca lo que hay, ayúdanos a sacar a la luz todas las cosas que hay mal en nuestra vida, todos los pensamientos que aún no hemos dejado, todas las justificaciones o cosas que ponemos disculpas en nosotros aún, para que tu palabra se pueda hacer viva y eficaz en nosotros y nosotros podamos vivir por la fe, no por vista, confiando solo en ti, Señor, para que podamos ver también tu poder manifestarse en nosotros, a través de nosotros, y también nuestros familiares, a los cuales queremos alcanzar con el Evangelio, podamos hacerlo. Sin tu poder, Señor, nosotros no podemos, no tenemos poder en nosotros mismos, Señor. Necesitamos tu poder. Tú nos has dado tu espíritu, tu poder, tu palabra. Tú has quitado el pecado, tú lo cargaste sobre ti. Y nosotros ahora simplemente somos llamados a pelear esta batalla de la fe y con las armas que tú nos has dado. Ayúdanos a seguir creciendo en nuestra fe, a seguir aprendiendo la palabra y a poder trabajar más unidos cada vez, más fuertemente, para esta obra de gracia que nos has llamado. Te pido, Señor, en especial que tú levantes obreros y que traigas obreros. Las mies es muchas, Señor. Te pido también por los jóvenes. Te pido porque tú puedas ayudarles a tener convicción de pecado, de juicio, y ellos puedan abandonar toda forma de vivir según el mundo y puedan convertirse en obreros tuyos que puedan salvar a otros muchos jóvenes, Señor. Bendíceles y ayúdales en su juventud, Señor. Ayúdales a no ser engañados, guárdalos, protégelos, pon tus ángeles acampando a su alrededor, Señor, y guárdales y guíales para que tomen las buenas decisiones en su vida y establezcan su vida sobre ti, que eres el fundamento de todas las cosas, y puedan construir con buenos materiales para tu gloria y para tu propósito, Señor, no para ser vistos de los hombres, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.